Buen día, ingeniero, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Javier Rodríguez Salazar. Yo soy de la clase de arquitectura de computadoras de 4 a 5 de la tarde y en este video presentaré un resumen de la unidad número 1, que es arquitectura de cómputo. Tenemos como primer tema los modelos de arquitectura de cómputo, que tenemos las clásicas. Estas arquitecturas se desarrollan en las primeras computadoras electromecánicas y tubos de vacío. Existen dos arquitecturas diferentes relacionadas con el uso de memoria, las cuales son arquitectura de John von Neumann y la arquitectura de Harvard. Dentro de la arquitectura de von Neumann se describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad de aritmética lógica y registros del procesador, que esto sería nuestro CPU o procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida. En esta arquitectura existen 5 componentes principales, que son unidad de memoria, la unidad de entrada y salida, la unidad de control, la unidad de aritmética lógica y los registros de programas. Y en esta imagen vemos más o menos cómo se organizan estos componentes dentro de esta arquitectura. Tenemos la arquitectura Harvard, que esta arquitectura utiliza microcontroladores. Tiene la unidad central del proceso, que es nuestro procesador, el CPU, conectada a dos memorias, una con las instrucciones y otra con los datos, por medio de dos buses diferentes. Ambos buses son independientes, lo que permite a nuestro procesador acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones. Además, por ser los buses independientes, el procesador puede acceder a los datos para completar la ejecución de una instrucción y al mismo tiempo leer la que tiene preparada para ejecutar a brevedad. Y en esta imagen se muestra más o menos la arquitectura de Harvard, que tenemos la memoria de programa, el bus de programa, el procesador, el cual contiene la unidad de control, el ALU, la unidad de aritmética lógica, los registros. Tenemos el bus de datos y memoria de datos y la unidad de entrada y salida. También tenemos las arquitecturas segmentadas, que es una tecnología que se utiliza para realizar segmentación o paralelismo. Este divide el procesador en etapas y procesa una instrucción diferente en cada una y trabaja con varias a la vez. Puede trabajar de forma paralela, utilizando una cola de instrucciones para su comunicación, denominado entubamiento o pipeline. La dependencia de datos de cauce o el pipeline es una forma efectiva para organizar el hardware de nuestro procesador para realizar más de una operación al mismo tiempo. Esto consiste en descomponer el proceso de ejecución de las instrucciones en fases o etapas que permitan una ejecución simultánea. Y en la imagen se muestra un procesador sin pipeline o entubamiento y uno con entubamiento. También tenemos las arquitecturas de multiprocesamiento. Se le denomina multiprocesador a una computadora que cuenta con dos o más microprocesadores o CPUs. El multiprocesador puede ejecutar simultáneamente varios hilos pertenecientes a un mismo proceso o a procesos diferentes. Existe la arquitectura NUMA, donde cada procesador tiene control y acceso exclusivo a una parte de la memoria. Existe también la arquitectura SMP, donde todos los procesadores comparten toda la memoria. Y estos multiprocesadores, según Flynn, se clasifican de la siguiente manera, que es SISO, Single Instruction, Single Operand, computadoras que solo tienen un procesador. La SIMO, Single Instruction, Multiple Operand, procesadores vectoriales, extensiones MMX. MISO, Multiple Instruction, Single Operand, que no está implementado, y la MIMO, Multiple Instruction, Multiple Operand, sistemas SMP, clusters y GPUs. Tenemos como tema análisis de los componentes, que si bien arquitecturas, si tiene subtema la unidad central de procesamiento o el procesador, CPU. Estos CPUs
Los modernos se pueden clasificar de acuerdo a las características que estos tengan, que podrían ser el tamaño de la unidad aritmética lógica, la ALU, el bus de conexión al exterior, ya sea de 8, 16, 32 o 64 bits, su arquitectura, si es que tiene cauce, el pipeline, si son de arquitectura CISC o RISC, si son de arquitectura von Neumann o Harvard, y si manejan instrucciones enteras o implementan también instrucciones de punto flotante. Y las características a considerar para escoger o comprar un CPU podría ser el modelo de programador, el conjunto de instrucciones que puede ejecutar este procesador, los modos de direccionamiento que pueden usarse para obtener los operandos de las instrucciones, el ciclo de instrucción, los buses de interconexión usados para que el CPU lea y escriba la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Tenemos la unidad aritmética lógica, la ALU, que es un circuito digital que realiza, como su nombre lo indica, las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de los circuitos. Estos son suma, resta, divide y multiplica, así como también establece comparaciones lógicas a través de los condicionales lógicos sí, no y o. Todos los microprocesadores incluyen por lo menos una ALU, que varía su poder y complejidad según su finalidad. Y además de los operadores lógicos y aritméticos, la ALU cuenta con una serie de registros para almacenar los datos y bits de información sobre los resultados que obtenga. Las operaciones de la ALU son la suma aritmética, resta aritmética, que es el complemento a 2, operaciones lógicas, que es producto y suma lógica, comparación, complementación y enmascaramiento, desplazamiento o rotación y la transferencia. Tenemos los registros, que tenemos registros del procesador, que los registros del procesador que encuentran dentro de cada procesador sus funciones principales, que son almacenar los valores de cada uno de los datos, comandos, instrucciones o estados binarios, que son los que ordenan qué dato debe procesarse, así como la forma en la que debe realizarlo. Tenemos diferentes tipos de registros, que tenemos, por ejemplo, registros de datos de memoria, MDR, registros de direcciones, registros de propósito general, los GPRs, registro de propósito específico, SPRs, registros de estados, registro de bandera o flags, registros, y tenemos los registros constantes. También tenemos a los buses, que existen dos tipos primordiales de buses para el envío de la información, que sería el bus paralelo y el bus serial. Se consideraba que el uso apropiado de estos buses dependía según la longitud física de la conexión. Para las distancias cortas, el bus paralelo, y para las distancias largas, el bus serial. En arquitectura de computadoras, el bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de un ordenador o computador o entre diferentes ordenadores. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistencias y condensadores, además de circuitos integrados. Básicamente, los buses sirven para transferir datos dentro de nuestras computadoras o intercambiarlos entre diferentes ordenadores o computadoras. También tenemos la memoria, que es un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como una celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria completo se forma con varias de estas celdas y los circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas. El número de bits que puede almacenar cada localidad de memoria es conocido como el ancho de palabra de la memoria y coincide con el ancho del bus de datos. La memoria principal. La memoria de semiconductor o principal utiliza en su arquitectura circuitos integrados basados
en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria de semiconductor puede contener millones de minúsculos transistores o condensadores. Existen memorias principales de tipo volátiles y no volátiles. Y en las computadoras modernas, la memoria principal consiste casi exclusivamente en memoria semiconductor volátil y dinámica, también conocida como memoria dinámica de acceso aleatorio, o como la mayoría de las personas la conocen, como RAM. Estas memorias de semiconductor no volátiles se están usando también como memorias secundarias en varios dispositivos de electrónica avanzada, computadoras especializadas y también en las no especializadas. Esta memoria principal o memoria RAM sería la que almacena lo que estamos ejecutando dentro de nuestro ordenador. También tenemos el concepto de memoria caché. La memoria caché está dentro de nuestro procesador. Esta memoria es de acceso rápido, o la memoria de acceso rápido de nuestra computadora, y guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas en nuestro procesador. La memoria caché en sí es un buffer especial de memoria que poseen todas las computadoras, que funciona de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y es de un acceso más rápido. Esta se usa por el procesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal, que se utiliza con más frecuencia. Esta memoria caché se sitúa entre la unidad central del procesamiento, el CPU, y la memoria de acceso aleatorio, o RAM, para acelerar el intercambio de datos entre estos. Tenemos el tema manejo de la entrada y salida, módulos de entrada y salida. Estos módulos son interfaces que tiene la computadora con el exterior, y el objetivo que tiene es facilitar las operaciones de entrada y salida entre los periféricos y la memoria o los registros de nuestro procesador. Los módulos de entrada y salida están conectados con el procesador y la memoria principal, y cada uno controla uno o más dispositivos externos. Para que se pueda realizar una operación entre el procesador y un periférico, es necesario conectar estos dispositivos a nuestra computadora y gestionar de manera efectiva la transferencia de datos que tienen entre ellos. Y pues por esto es que se utilizan los módulos de entrada y salida dentro de nuestros ordenadores para poder utilizar nuestros periféricos. También tenemos el concepto de entrada y salida programada, que para hacer operaciones de entrada y salida entre el procesador y el procesador ejecuta un programa que controla toda la operación de entrada y salida, que es programación, transferencia de datos y finalización. Esto es la entrada y salida programada. También tenemos el concepto de entrada y salida mediante interrupciones. La entrada y salida con interrupciones, aunque es más eficiente que la programada, también requiere la intervención activa de nuestro procesador para transferir datos entre la memoria y el módulo de entrada y salida. Esta técnica de entrada y salida pretende evitar que el procesador tenga que estar parado o haciendo trabajo improductivo mientras espera que el periférico esté preparado para hacer una operación de entrada y salida, y pueda aprovechar ese tiempo para ejecutar otros programas que tenga en espera. Utilizando esta técnica, se descarga el módulo de entrada y salida de la responsabilidad de llevar a cabo la sincronización entre el periférico y nuestro procesador. Y para utilizar esta técnica en una computadora es necesario considerar los aspectos de software como del hardware. Acceso directo a la memoria. El módulo DMA, o acceso directo a la memoria, es capaz de imitar al procesador y capaz de transferir datos desde memoria a través del bus del sistema. Este módulo debe utilizar el bus solo cuando el procesador al que se suspenda temporalmente su funcionamiento. Un módulo de entrada y salida no es únicamente un corredor mecánico que permite conectar el dispositivo al bus del sistema. Contiene la lógica necesaria para permitir la comunicación entre los periféricos y el bus.
Esta técnica es más eficiente para transferir bloques de datos. Tenemos los canales y procesadores de entrada y salida. El canal de entrada y salida representa una ampliación del concepto de DMA. Un canal de entrada y salida puede ejecutar instrucciones de entrada y salida, lo que le confiere un control completo sobre las operaciones de entrada y salida. Un canal selector controla varios dispositivos de velocidad elevada y en un instante dado se dedica a transferir datos a uno de estos dispositivos, es decir, el canal de entrada y salida selecciona un dispositivo y efectúa la transferencia de datos. Cada dispositivo o grupo pequeño de dispositivos es manejado por el módulo de entrada-salida o controlador. Así el canal de entrada y salida se utiliza en lugar del CPU para controlar estos controladores de entrada y salida. Tenemos los buses, que como vimos es un componente esencial para la transferencia de datos dentro de nuestros ordenadores, y existen tipos de buses. Existe el bus paralelo, que es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. También tenemos los bus serie, que en este los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software, y está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. También tenemos los buses de procesador, que dentro de estos están el bus de direcciones, el bus de datos, el bus de control, el bus interno, el bus local, el bus del sistema y el bus externo. También existen los buses ISA, los buses EISA, los buses BESA, los buses PCI, los buses AGP y los buses multiplexados básicos. La estructura de los buses. Existen dos organizaciones físicas de operaciones de entrada y salida que tienen que ver con los buses, que son bus único y bus dedicado. Y entre estos dos existe una gran diferencia, que es que el bus único no permite un controlador de DMA o de acceso rápido a la memoria, mientras que el bus dedicado sí soporta este controlador. Dentro de los buses existen las jerarquías. Esto quiere decir que pues un bus va a tener prioridad, por así decirlo, dentro de nuestro ordenador. Tenemos que el bus interno, que es el nivel más alto en la jerarquía. Después sigue el bus del procesador, que envía información, es usado para enviar información al procesador. El bus del caché, que es un bus dedicado que se tiene en algunas arquitecturas para acceder al caché. El bus de memoria, que este bus conecta la memoria al procesador. El bus local de entrada y salida y el bus estándar de entrada y salida. Y como último tema tenemos las interrupciones, que en la informática una interrupción es una señal recibida por el procesador de un ordenador indicando que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar el código específico para tratar esta situación. Una interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, la cual por lo general no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo o la BIOS. Y existen dos tipos de interrupciones, las cuales son por hardware o por software. En conclusión, esa sería la unidad 1 en resumida, que es arquitecturas de cómputos. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.